Hace 5 años se iniciaba un sueño bien, bien bonito que hoy es una realidad que está creciendo y vamos a hablar hoy día de esto que es Patapila con la fundadora y directora de pues este bello espacio artístico y educativo. Así que Fabi, bienvenida a esta charla. Hola Ale, gracias por invitarme. No, gracias a vos primero por armar esto acá en Patapila. Esta es una sala donde pues niños pasan clases y bueno, justo esto se está grabando por el 5.º aniversario, ¿verdad? Así que contame un poco cómo ha empezado y qué es Patapila primero para los que no sepan lo que significa primero. ¿De dónde viene el nombre Patapila? ¿Qué es esto? Bueno, Patapila empezó como un proyecto para la universidad, para la carrera que yo estudié. ¿Qué? Yo estudié Ciencias de la Educación Ya. en la Universidad Mayor de San Simón y era una tarea que tenía, justo estábamos en plena pandemia, entonces estábamos con todo era educación virtual. Claro. Entonces yo tenía que hacer un proyecto de educación virtual y yo hice el proyecto relacionado a la danza, cómo enseñar la danza a través de pantallas, que era un poco A complicado. niños. Sí, específicamente, bueno, el proyecto no Bueno, era a niños, ya. pero después lo llevé específicamente a la infancia. Em, entonces estábamos todos con ese reto y ese reto de enseñar a través de la virtualidad, pero yo me puse el reto un poquito más grande porque era enseñar artes a través de la virtualidad, que implicaba más reto, ¿no? Que implica, se necesita el contacto, se necesita la cercanía, y entonces busqué trabajar este proyecto desde la separación de las pantallas, ¿no? Claro, pero a ver, inicias buscando mm, dar, enseñar danza, arte a personas a través de una pantalla. ¿Cómo, cómo das el paso de que sea proyecto de la universidad? O sea, que digamos, no sé si te has titulado con eso o solo era un proyecto. No ha sido mi proyecto de titulación porque era unos semestres antes, Ya. porque era de una materia práctica. No estaba planificado que este proyecto se lleve a cabo. En realidad era un proyecto teórico, ¿no? Oye, Como una tarea que presentas en la universidad. oye, ya. Pero todo fue porque luego de presentar, de exponer el proyecto, que me fue muy bien y qué sé yo, una de mis compañeras, que yo la recuerdo mucho, con mucho cariño, porque ha sido el impulso para Patapila, uno de los impulsos principales para Patapila, porque me decía, qué lindo tu proyecto. ¿Le puedes dar clases a mi hijita? Me dice. Oye, ya. Entonces yo era de, ya, o sea, sin miedo, ¿no? Porque sí, siempre me apasiona esto de la enseñanza, ¿no? Y más aún si era de la danza y era un proyecto que yo había hecho. Te voy a armar un grupo, me dijo. En ese grupo estaba su hijita y su sobrina y un par de niñas más. Eran 4 niñas a través de la pantalla, a través de mí daba las clases. ¿Cuándo empezamos? Y desde ahí estuve con eso más o menos un año y medio, porque estábamos en pandemia, no había nada presencial esas veces. ¿Ya se En- llamaba Patapila o...? no, todavía no tenía nombre porque eran mis únicas alumnas, mis únicas 4 alumnas, digamos, ¿no? Y Ya. ahí empecé con todo lo que había planteado en el proyecto de acercar desde la pantalla, ¿no? De romper esta distancia que genera la tecnología a veces, ¿no? Y fue muy bien, funcionó muy bien, pasábamos clases, vi cambios bien trascendentales en las niñas, hacíamos videitos, me acuerdo esas veces, a pesar que no podíamos estar juntas, yo los editaba dentro de lo poco que sabía de edición, se grababan, hacíamos una coreografía, enseñábamos, se grababan y luego lo editaba como si hubiéramos estado juntas, digamos, ¿no? Eran 4 cuadraditos ahí bailando. Claro, Entonces sí sí, ahora estuve al inicio. El nombre surgió recién cuando pude llevarlo a la presencialidad. Antes no tenía el nombre como tal. ya, ya. Cuando era virtual no tenía nombre. Mm, mm. ¿Y cómo decides dar el paso para llevarlo a la presencialidad? En realidad fue porque ya después de este año y medio ya quise hacer publicidad y para tener más alumnas, ¿no? Porque al inicio estaba solo con ellas, Claro, ¿y básicamente. cómo pasas de ese pequeño grupo inicial a más gente? ¿Boca a boca? ¿Cómo fue que Sí, fue boca a boca y también porque empecé a subir los videos, ¿no? Entonces ahí ya ok, era. a tus redes Sí, sociales? creamos con redes sociales, empecé a crear lo de la página de Facebook y ahí recién fue lo del nombre, Ay, ay, ¿no? El nombre como tal eh, fue en un momento muy de catarsis porque es muy personal, ¿no? Desde la idea de la misma formación en danza que yo he tenido. Yo ujú, he tenido una formación muy rigurosa, muy estricta, muy desde la imposición, Ha sido como una formación muy diferente a la que yo he planteado desde el inicio aquí en Patapila. Entonces yo siempre he bailado o con zapatilla, siempre con zapatillas, ¿no? Nunca con esta libertad del pie descalzo. Entonces Patapila como tal era una expresión de esta rebeldía que yo sentía respecto a la formación en danza que yo he sentido, respecto a encapsular el pie para bailar
Y también porque yo de niña me gustaba andar descalza y mis papás me reñían, ¿no? No andes patapila, yo estoy subiendo las gradas, ¿no? Descalza. Entonces era esa rebeldía de ambos lados porque a pesar de que actualmente cuento con todo el apoyo de mi familia, cuando yo estudié mi carrera, cuando yo me dediqué a la danza, principalmente con lo de mi carrera, no había tanto ese apoyo. Yo he sido como que muy obstinada en muchas cosas, muy determinada, de yo quiero hacer esto. Y mis papás como que, pero es que si no sale bien, pero, ay, no, ¿por qué? No te va a ir bien. Y sí, desde la carrera que he estudiado, desde dedicarme a la danza, luego patapila al inicio igual con ese miedo de, ¿y si no funciona? ¿No? Entonces era un acto también de rebeldía hacia todos, ¿no? De, no. Pues por eso se llama patapila, tiene esas dos vertientes, ¿no? De una rebeldía hacia la formación que yo he recibido, la formación artística, y una rebeldía también hacia los que en su momento tal vez no creyeron en mí a inicios, ¿no? Obviamente ahora Ya. recibo todo el apoyo de ellos, pero sí al inicio, tal vez desde su miedo por cuidarme, ¿no? Por Claro, miedo a que fracase. claro, claro. Y a veces te pasan esos miedos, ¿no? Pero sí, obviamente cuando las cosas ya se dan, el apoyo es fácil de recibir. La cosa es al inicio cuando solo es la idea y aterra, porque sí, cualquier proyecto nuevo, pues siempre está ese miedo a lo que sea, al que dirán, al fracaso, etcétera. Y ya vamos a hablar pronto de la parte, digamos, de cómo ha crecido esto. Pero me ha gustado ahorita cuando has hablado del nombre, ¿no? Patapila, porque sí está asociado el estar descalzo, siempre a estar cómodo, a ser libre, ¿no? Y de hecho, el mismo calzado que usamos eh, es Nos muy... aprisiona. Sí, y no es bueno, no digamos anatómicamente, Sí. ortopédicamente, y el pie tiene que pisar, o sea, tiene que ampliarse, entonces, no sé, bailar descalzo es bonito, y creo que ese, ese nombre también creo que refleja mucho, ¿no? Lo que es hasta ahora Patapila, de una educación no tradicional, no rigurosa, no tal, sino a través del juego, del disfrute, de sentirte cómodo, ¿no? Y sí, creo que es algo que Sí, justo respecto a esto que dices, me recuerda, yo en toda esta mi formación en danza, llegué a un punto en que estuve peleada con la danza, ¿no? Con mi pasión por diferentes maestros, maestras que tuve que sentía que me estaban aprisionando en esta pasión y desde sus reglas, su rigurosidad, pero yo estaba mucho tiempo peleada, como te decía, hasta que encontré otro tipo de danza. Por ejemplo, ya existía Patapila, sí, pero le dio más sentido aún a lo que hacía y al nombre, porque yo conocí la danza contemporánea. Yo toda mi vida he hecho danza folclórica y clásica principalmente, que sí o sí es zapatilla, ¿no? Pero después conocí la danza contemporánea, que sí o sí bailas descalzo, ¿no? Entonces fue pues otra razón de... mm, le ayudó a esta idea de Patapila, me ayudó personalmente a entender que estaba yendo por buen camino. Y respecto a lo que dices de ortopédicamente, ¿no? Del el calzado, incluso aquí que ahora actualmente ya trabajamos desde bebecí con bebecitos, es tan importante que los bebés estén descalzos, sí, tan importante que los bebés sientan el piso con sus pies, que sientan texturas, que sientan el pasto, que puedan pasto, correr así descalzos en la tierra, en el pasto, donde estén, ¿no? Es tan sí. importante para su desarrollo, ¿no? Y eso es justo lo que también trabajamos en la parte de estimulación temprana, ¿no? Que eso se añadió después. Pero sí, súper importante, no solo para los niños, sino para todos nosotros. Sí, sí, de hecho es muy importante para no solo para la salud, digamos, fisiológica del movimiento natural del pie, sino también para esto de las emociones y de exponerte, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de lo que hacen acá en estimulación, en las diferentes cursos y, bueno, talleres que hay para bebés, niños, etcétera. Pero volvamos un poco a la historia, que sea como nuestro hilo conductor para, pues ahí, si nos desviamos, dicen que, bueno, a mí me han dicho que tengo déficit de atención y que por eso yo, o sea, termino hablando de cosas que no tienen mucha relación aparente, pero sí, Es mucho por las redes, en realidad, que todos ahora nos hemos vuelto naturalmente más dispersos. sí. Por ejemplo, el TikTok, ¿no? Ujú. Que son No, claro. todo el tiempo necesitamos cambiar, cambiar, cambiar. Entonces, por eso actualmente todos somos un poco más dispersos de lo que era antes, ¿no? Y a mí me encanta, lo he abrazado y creo que para esta charla larga, ¿no? Donde no necesito centrarme en algo, me encanta porque igual siento esa libertad acá, ¿no? De no tener que hablar de lo que me digan solamente, sino de cómo salga naturalmente la charla. Así que si si me voy por otro lado, pues me ayudas a volver. Ok. Entonces, comenzaste con estas clases, ya le diste un nombre cuando empezaste a publicitarlo, a, Ujú. a mostrarlo en redes.
¿Eso ya fue cuando decidiste lanzarlo presencialmente? ¿O todavía lo...? Todavía, o sea, sí ya empezó a ver la idea porque muchas personas que veían los videos, y bueno, no tan muchas porque era bastante reducido todavía el alcance a nivel publicitario. En su momento con todo esto de la virtualidad, que fue más de un año con este mismo grupo de niñas. ¿Cuántas? Me ¿Cuatro? acuerdo, ¿Cinco? 4 eran, primero luego se adicionó una máscara a la primita de una de ellas, pero sí, 5, digamos, era como bien cerrado el grupo. Eh, Empezaban a preguntarme, ¿y no das presencial? No estas mismas niñas, sino otras personas que veían los videos. Y ahí yo dije, porque yo ya estaba en mi zona de confort también, ¿no? Y yo pensaba, ay, cierto, en algún momento toda esta pausa que hemos vivido durante la pandemia va a tener que cortarse para retomar el contacto y la presencialidad y los encuentros físicos, ¿no? Poder dar clases en un mismo ambiente, respirar el mismo aire. Entonces ahí dije, ay, parece que quieren esto, ¿no? Entonces ahí empecé con la idea en la cabeza. Esas veces mi papá me ayudó mucho con terminar de formar esta idea luego de que ya más o menos le había demostrado que me dio que sí, había tomado buenas decisiones antes. Entonces me dio todo su apoyo y me ayudó a buscar un lugar. El primer lugar en el que tuvimos para Patapila, ya cuando encontré el lugar, que siempre encuentras un lugar, no se da, hay trabas, pasa algo con los dueños, o el lugar es muy pequeño, o no se adapta a lo que quieres, o por el hecho que vayas a usar música, no quieren, qué sé yo. Se cayeron varios lugares que parecían prometedores hasta que encontré el lugar donde empezó todo desde la presencialidad. Justo era, bueno, ahora que lo veo que ahora ya hay un lugar más grande, más acogedor, era un solo ambiente no muy grande y era subterráneo. Y ahí empezamos todo lo que, ahí arrancó de golpe Patapila y despegó ya y todo con el nombre y todo ya bien formado, ¿no? Ya tenías una marca, Ahí sí ya. Oh, ya. Sí, ya había trabajado en esto de la marca. Tuve muy buena orientación, mm, muy buena orientación respecto a todo esto del marketing, de la imagen, del nombre que ya surgió unos meses antes, unos 5 o 6 meses antes de encontrar el lugar y ya llevarlo a la presencialidad que fui trabajando en la marca un poco, ¿no? No fue tan sencillo porque, como dices, muchos lugares que no eran aptos para lo que querías hacer, para las clases, entonces ha costado también, pero lo encontraste donde empezó. ¿Empezaste siendo solo tú dando clases? Sí, me Ya. acuerdo mucho las primeras clases, el primer mes, digamos, básicamente fue un mes en el que solo era danza y solo hacía yo todo. Solamente tenía un parlante, el espacio y yo misma. Nada más, ¿no? Poco a poco. A ver, en las primeras veces no había ni siquiera dónde sentarse, ¿no? Cuando ya estaba pintando el lugar, arreglando cositas para empezar, no había ni siquiera dónde sentarse. No teníamos más que el parlante, ¿no? Y nuestros cuerpos, que era lo importante, ¿no? Y así básicamente empecé con un par de cositas más y así arranqué. Y tú dando todas las clases. Sí, porque solamente había danza esas veces, ¿no? Yo me hacía cargo de todo lo que era danza. ¿Cuántos grupos eran? ¿Unos dos grupos, tres? Cuando empecé el primer mes han debido ser unos 2 o 3 grupos de 2 edades diferentes de niños y luego al próximo mes recién me animé a hacer para un poquito más chiquitos porque empecé con los niños de 5 que ya son más grandecitos, ¿no? Pero después recién empecé con niños un poco más pequeños. Ya. Desde el segundo mes, en realidad, ya hay otras profes, ¿no? Las 2 primeras profes que vinieron después de mí a construir básicamente los cimientos de lo que actualmente es Patapila. Ya, entonces después de un par de meses recién ves la necesidad de conseguir. ¿Ya En las realidad ha sido, conocías? al segundo mes ha sido, Oye. ¿no? Al segundo mes, bueno, a una de ellas, a la profe Shirley, que ha sido la que se ha hecho cargo de teatro, yo ya la conocía antes porque era mi profesora en teatro clown, en otro lugar. Oye. Entonces ahí yo tenía referencia de ella, pero no éramos amigas, no compartíamos mucho, pero sí fue mi profesora. Entonces yo me acordé de ella y le llamé a Shirley y le dije, mira, tengo esto, ¿te animas? ¿Te animarías a dar teatro con esta población? Tengo esta idea, tengo este sueño, ¿qué te parece? Y obviamente Shirley y Anita, que después llegó, eh, el primer mes yo no tenía para pagarles, o sea, era básicamente pagar la publicidad que ya empezaba a darse y lograr comprar algunas cositas que ellas necesitaban porque por sus áreas ellas necesitaban más cosas que yo básicamente solo necesitaba la música y el cuerpo, nada más, pero ellas sí poco a poco fuimos comprando algunas cositas. Entonces Shir
¿te apuntas a esto? ¿Me ayudas a esto? Este primer mes no te voy a poder pagar nada. ¿Te animas? ¿No? Con este miedo de, Ya. es complicado, ¿no? Pedir algo así. Y sí, me animo, ¿no? Y Shirley fue la primera en decirme sí. Y después para toda esta área de las artes plásticas, me acuerdo mucho con Anita, hice una convocatoria, ¿no? Y recibí a varias personas. En entrevistas, me acuerdo que vino un señor muy capo, pero era ya un poco mayorcito, le costaba ya muchas cositas, ¿no? Y yo era de, qué genial que haga esto. Y luego llegó también Anita, de entre varias de las que entrevisté. Y Anita estaba súper nerviosa, me acuerdo, porque llegó en su bicicleta, ella siempre anda en bicicleta a todo lado. Y estaba súper nerviosa por las preguntas que yo le hacía en la entrevista, por así decirlo. Pero me dio muy buena vibra, ¿no? Muy buena, esa intuición, ese sentir de, creo que puede aprender, ¿no? Y ahí le expliqué algunas cositas desde la planificación, los recursos, lo didáctico que podía mejorar. Y yo notaba como ella agarraba todas esas correcciones, sugerencias que yo le daba para poder aplicarlo a su clase. Y también ella aceptó este trato de, mira, sé que es difícil, pero todo este primer mes no te puedo pagar, recién estoy empezando, ¿no? Y ella me dijo, ok, te apoyo, ¿no? Este primer mes lo hagamos así. Y así ellas dos fueron las primeras que, casi después que, al mes siguiente ya tenía teatro y artes plásticas, ¿no? En Patapila. ¿Y qué tal para ti? Porque estás empezando, digamos, ya no solo es tu parte como educadora de trabajar directamente con los niños, en este caso con la danza, Ujú. sino ya tener estas primeras entrevistas, como ya pensando como emprendedora, ¿no? En un proyecto que está Ujú. naciendo, que está creciendo, que bueno, que ya se expande, que ya necesitas. ¿Cómo es trabajar con las primeras personas? ¿Lo has sentido natural? ¿Qué tal cambiar ese rol a ser jefa ya, no solo? Ah. Bueno, creo que yo desde chiquita y desde siempre he sido muy líder, muy mandona de niña, ¿no? De ya vamos a jugar esto y tú vas a hacer esto y vamos a hacer esto, ¿no? Siempre he sido muy de así propositiva, ¿no? Ya. Al inicio, obviamente, yo no sabía mucho qué es lo que estaba haciendo porque era mi primera vez en esta posición, como tú dices, de jefa, por así decirlo. Em, con ellas dos en específico fue muy fácil porque con ellas yo las considero, son de mis mejores amigas. Hemos vivido muchas cosas juntas y hemos estado a la par, ¿no? Yo siempre he procurado a nivel jerárquico no ponerme nunca sobre ellas, sino siempre a la par. Además que como eran otras áreas del arte, entonces ellas me hacían abrir la mente también en mis clases de danza, ¿no? Lo que sí, yo al inicio era muy obsesiva y controladora porque mientras ellas daban clases yo estaba ahí, no pendiente por si necesitaran algo, por si algún niño, no sé, se pusiera a llorar o no quisiera escuchar las instrucciones. Yo era muy controladora, no las dejaba ser, digamos, al inicio. Ya. Incluso generamos al inicio una relación muy de dependencia de si algo no funcionaba, yo lo arreglaba. Me metía a sus clases básicamente para salvar lo que estaba pasando Wow. o si necesitaban algo yo ya estaba ahí con lo que necesitaban. Entonces yo era muy obsesiva en ese sentido al inicio. Obviamente recién estábamos empezando y yo quería controlar todo y que todo salga bien y no solo en mis clases sino en las clases de ellas, ¿no? Entonces al inicio sí era un poco eso hasta que yo pude un poquito soltar el control y dejarle ser a ella desde su proposición, ¿no? Desde lo que ellas planteaban hacer con su arte, con su área de conocimiento, con su profesión. No, si el saber, digamos, soltar y dejar puede ser complicado, ¿no? Porque más que todo al inicio como que es tu proyecto y como que quieres asegurarte que cada parte esté, pero a medida que creces, pues imposible que puedas Mm. estar metido en todo, ¿no? Sí, sí. Ahora ya ni pensarlo, ¿no? Con otra sucursal que se ha abierto recientemente Sí. y que está lejos, o sea que ya ni siquiera puedes estar, ni siquiera, pues, ni siquiera en el lugar. Ujú. Entonces, sí, creo que, bueno, ahí comenzando a confiar y obviamente monitorear y hacerlo también, ¿no? A plan de también errores que me imagino que hayas podido cometer, porque trabajar con niños es complicado, porque son, digamos, pensándolo, son hijos de familias que te los están confiando para que aprendan, pues, que se desarrollen artísticamente o que aprendan algo, no sé, algo específico, o tal vez solo a jugar, ¿no? Y a pasar, pero
Y si le pasa algo, como dices, al principio es dejar pensar que en su clase se puede poner uno mal, o puede vomitar, o llorar, o se golpea, o se cae, o se pelean, o... eh, 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 ¿cómo es eso para vos ahora? ¿Cómo ves? ¿Qué tan complicado es lidiar con eso? Sí, bueno, veo a la Fabi de hace unos años, de como esto que dices, ¿no? Era mi idea, mi proyecto, yo quería que salga como yo lo estaba pensando, como yo lo estaba planificando. Yo sí era muy, mm, como dices, a veces había alguna discusión entre niños o algún malentendido y yo ya directo entraba a la clase de ellas para solucionar el conflicto, reflexionarlos, que todo así. Yo buscaba ese instante solucionar las cosas. No permitía tampoco que ellas se hagan cargo de eso. Y eso en su momento, obviamente, después se notaba, ¿no? En las clases de esa dependencia a mí, ¿no? Que yo tenía que estar ahí para solucionar cosas. Yo tenía que estar ahí para hablar con los papás. Yo tenía que estar ahí para solucionar cualquier cosa con los niños. Obviamente, a lo largo del tiempo he ido aprendiendo que a confiar, ¿no? A confiar en lo que proponen los demás, a confiar en estos profes que sí saben lo que hacen, Claro. que sí pueden, que si yo les digo, no, tú puedes, tú resuélvelo, ellos lo van a poder hacer, ¿no? Entonces sí ha sido un camino de mucho aprendizaje para confiar en el equipo, para confiar en las personas con las que trabajo, en las personas con las que me rodeo. Y bueno, ya ha sido un pilar desde los inicios, como dices, la publicidad. De hecho, nace así cuando tú publicas los primeros bailes, ¿no? Ujú. Y ya eso llega a la gente, ¿no? Y obviamente después has profesionalizado eso. Hasta ahora creo que es uno de las fortalezas que creo que tiene Patapila, ¿no? Se maneja muy bien una estrategia, digamos, una presencia digital, que eso hace que llegues a, pues, a las personas interesadas, ¿no? De, que hoy en día ya no son solo niños, sino adultos mayores, etcétera. Pero, eh, ¿cómo ha sido? ¿Tú ya sabías, has aprendido a llevar como cursos, te han ayudado? ¿Cómo ha sido que hayas desarrollado las estrategias de publicidad para Patapila? Ah, no, o sea, sí las he aprendido actualmente, no las hago yo. Yo no tengo conocimientos en fotografía, en producción audiovisual, pero sí tengo idea de lo que quiero lograr con estos videos, con estas fotos, con el marketing como tal. Meta ads, ¿esas manejas tú o también? No lo manejo yo. Conozco básicamente, conocía más cuando recién había empezado, pero no, sí recibí mucho apoyo y porque no es mi área de conocimiento. En la carrera que yo estudio tampoco se lleva asuntos de marketing. Con toda la experiencia, yo fui absorbiendo y aprendiendo mucho respecto a los videos, a las fotos. Entonces, ahora yo ya sé, por ejemplo, con la empresa de marketing, con la empresa de marketing que se hace cargo, yo ya sé qué quiero, ¿no? Vas a hacer fotos de este tipo, de esta forma, con este grupo, para mostrar, quiero que muestres esto. No, obviamente yo no sé de fotografía, pero sé lo que quiero Claro, mostrar en claro. redes, ¿no? Entonces sí ha sido bastante algo, un pilar importante también respecto a la publicidad, respecto al mostrar lo que quiero hacer, lo que sé, lo que propongo, ¿no? A ver, ya que estamos tocando un poco este tema, para la gente que no sé, pues esté incursionando o no sepa manejarlo muy bien, ¿qué tres cosas dirías que son importantes para una buena pauta publicitaria en redes sociales, unos buenos anuncios, Mm. ¿no? ¿Qué dirías que es importante tomar en cuenta para lograrlo, hacerlo bien? Creo que primero tener muy claro lo que quieres hacer, ¿no? A dónde quieres llegar, ¿no? Porque si, si tienes tus ideas muy mezcladas o si quieres hacer de todo un poco. Por ejemplo, mi lineamiento siempre ha sido el arte y sigue siendo, ¿no? El arte y la educación desde el inicio ha sido ese mi lineamiento. Ya después, obviamente, he ido abarcando diferentes edades, pero ese siempre ha sido mi foco, mi enfoque. Creo que eso, el tener muy claro eh, qué es lo que vas a ofrecer a lo largo del tiempo, porque veo muchas empresas que, no sé, al inicio promocionan una cosa y después se dedican a otra cosa y entre medio venden muchas otras cosas o publicitan muchas otras cosas. Entonces eso creo que genera mucha confusión en el consumidor, por así decirlo, respecto a lo que ofreces, respecto Entonces, a lo que quieres, ¿no? Entonces, como tener claro tu identidad, qué ofreces, qué vas a dar exacto. y ya, Como tú dices, ¿no? La identidad, creo que eso ya. es prioritario. Después ser constante, ¿no? Porque
hay en esto de las redes, que bueno, tampoco me siento la gurú de las redes, No, pero, hay que ir continuamente mostrando contenido. Ahorita nosotros claro. tenemos otra forma de comprar, ¿no? Otra forma de comunicarnos, que todo el tiempo estar en el celular, que nos respondan rápido, que atiendan lo que estamos consultando, asunto que sea más visual, ¿no? Entonces, ir adaptando todo esto con esta presencia de hacerlo continuamente y no descuidar de esa forma las redes, ¿no? Que no sea, publico hoy y me olvido una semana, 2 semanas, otra vez publico hoy para esperar los resultados que quieres, ¿no? Claro, ya, muy, muy bien. Sí, porque al final, claro, no hablas desde que sea tu área de expertise, pero Mm, tienes la experiencia, ¿no? sí. De estar ahí, de que te ha dado también buenos resultados y aprender también a partir de cosas que no han funcionado y qué cosas te han funcionado, pues y sigues en ese camino constante, ¿no? De seguir probando cosas, Sí. mejorando y no tener miedo de invertirle tampoco, ¿no? Porque has invertido también, como dices, en gente que sabe de videos, que sabe de editar, que sabe de publicidad, Ujú. etcétera. Entonces también te dejas asesorar en eso y un poco, si bien tú controlas la esencia, como que también sabes delegar esto ya a gente externa quizás, pero que conoce del área, ¿no? Sí, creo que esto es muy importante respecto a, me hace recuerdo a, vinieron unas estudiantes de humanidades de la San Simón a hacer una visita a Patapila recientemente. Y una de ellas me preguntaba, ¿qué nos recomendarías para emprender, ¿no? Desde el área educativa específicamente. Y ahí una de las cosas que igual les dije es este asunto de lo visual y del marketing, ¿no? O sea, obviamente no es mi área, no tengo yo realmente que hacerme cargo de eso, pero sí tengo que saber. O sea, realmente yo conozco lo que quiero mostrar. Obviamente siempre con asesoría de los expertos. Y eso igual me pasa, por ejemplo, si quiero arreglar un piso. No sé, yo no arreglo pisos, pero de alguna forma con la experiencia de todas las cosas que vas haciendo, vas aprendiendo qué sirve, qué no. Y eso, y lo mismo me ha pasado en el marketing. Yo no sé de eso, no sabía de eso, pero estando ahí al lado de ya, esto me sirve para esto, si muestro esto me sirve para esto, ha hecho que yo también adquiera esa experiencia de conocimiento, para poder dirigir un lugar más grande, eh, direccionándolo desde el marketing en este caso, ¿no? Claro. Claro, y todo eso te sirve porque ya cuando sigas trabajando ya sabes de precios de costos, ya no te podrías hacer engañar, digamos, ¿no? No te podrían vender otra cosa porque ya conoces por lo menos la superficie, ¿no? Y entonces es importante Sí, sí, y es importante. Pucha, yo al inicio, obviamente, para comprar, no sé, una pelota, preguntábamos, y eso me ayudaba mucho Shiri y Anita, que han sido las primeras profes. Íbamos, pues nos recorríamos toda la cancha. Me acuerdo que a las 10 de la noche a veces nos íbamos de la cancha hasta que encontrábamos la pelota que queríamos y al mejor precio, siempre, ¿no? Pero luego llega un punto en el que ya conoces, como dices, ¿no? Ya tienes esa experticia y ya tienes proveedores, ya tienes personal de confianza que tú sabes que él hace el mejor trabajo. Obviamente muchas veces con errores de otras empresas, pero ya sabes, él hace el mejor trabajo, entonces siempre lo busco a él, ¿no? Ya tienes tus lugares de confianza, por así decirlo, ¿no? en todo, ¿no? En proveedores de servicios, de productos, Sí, etcétera, etcétera. exacto. Y es bonito este camino que te ha dado este aprendizaje, porque acá justo hay una pared donde están las fotos Ajá, sí. desde la otra sucursal, desde que han empezado con las dos profes que dices. Y bueno, después ha crecido. Hoy día, ¿cuántas personas tienes como profesores de las distintas áreas y edades? Justo calculando porque hice recién el conteo para, mm, para esto del aniversario y el festejo, incluyéndome, son 23 personas, entre profes, diseñadores, personal de limpieza, de logística, de recepción, ¿no? Ahorita somos 23 en total, justo, recién he contado. Pues claro, ya no es una empresa así pequeña, ¿no? Ya está creciendo y obviamente con proyecciones a seguir creciendo, como decía, recién se inauguró una sucursal en Quilacollo, Ujú. y lo cual pues va a requerir también que se consolide y que también vaya creciendo y porque es un espacio grande y Sí. muy bonito. El de Quilacollo, yo tengo la oportunidad de conocer y trabajar un tiempo ahí, así que no, pues es más grande que incluso que este Sí, en, sí, en sí. extensión y bueno, a ver.
comienzas con las dos profes, comienzas con los niños, ¿cómo se da ese crecimiento? ¿Cuánto tiempo han estado solo las tres? ¿Cuándo has decidido necesitar, no sé, ya gente para la parte administrativa? ¿Cómo se da esos siguientes Mm, pasos? A ver, al inicio, después de ellas, contraté a una profe que igual le quiero mucho, que ha sido la profe de música, ¿no? Entonces yo iba buscando diferentes personas respecto a las diferentes áreas artísticas, ¿no? Entonces después vino la profe de música y otras profes también que fuimos, íbamos incorporando en el equipo, psicólogas educativas, que igual actualmente muchas, la mayor parte de ellas que han empezado con esto de Patapila actualmente siguen trabajando aquí, ¿no? Antes eran auxiliares de aula y ahora ya son profes, ¿no? Desde su área de profesionalización. Al inicio, en este primer lugar, yo seguía siendo muy hacerme cargo de todo. Era un monoambiente, entonces las cosas funcionaban una a la vez. A diferencia de aquí, Ay, de esta sucursal o de la nueva de Quillacollo, que funcionan varias de forma simultáneo, paralela, claro. ¿sí? De forma simultánea, que implica más organización, más caos, más locura, ¿no? Pero ahí era uno a la vez. Ay, Respecto a la limpieza, nos hacíamos cargo entre todas, o sea, de limpiar, igual no era muy grande el lugar, ¿no? De limpiar, trapear, alistar, y sí, hacíamos mucho como, digamos, del escenario, de la clase de danza a la de pintura, era otro escenario, ¿no? Nos volvimos muy expertas, todas las profes que estuvimos esas veces, en transformar el escenario, porque aquí, por ejemplo, hay muchos espacios donde se quedan cosas ya acomodadas para el propósito, ¿no? Pero allá era danza, ok, saco lo que tengo ahí y pongo, no sé, las mesas, los caballetes para armar para pintura, digamos, ¿no? Saco para teatro, para que cuenten cuentos, para los títeres, qué sé yo. Entonces éramos muy expertas en transformar el espacio. Luego de que ya empezamos a tener niños pequeños y bebés, teníamos que poner un piso especial para ellos, ¿no? Para que gateen por si se caen. Y después teníamos que sacar ese piso para cuando teníamos clases con los grandes, con los adultos. Esas veces ya tenía adultos y adultos mayores también en la otra sucursal. oh, ya. En la primera, ¿no? En la primera que tuvimos aquí. Entonces nos volvimos muy expertas en esa transformación. Esas veces no había alguien a cargo de limpieza, no había... Éramos puros profesores. Bueno, sí había el diseñador, ¿no? Pero no éramos puras profesoras. Wow, profesor. Y ahí son tres profesoras más o menos, cuatro. ¿Hasta cuántas han llegado a estar en ese lugar? Ahorita no me acuerdo, tendría que Pero más o contar. menos, ¿no? Porque primero empezamos, bueno, yo, luego éramos tres, luego éramos cuatro, luego ya de golpe, ¿no? Fue este crecimiento fue bien rápido. O sea, a los 6 meses ya éramos, ¿cuántos? 6, 7, digamos, ¿no? O sea, de golpe hemos crecido. Ay, no sabría decirte, tal vez unos 10 profes máximo, ¿no? 10, 9 profes. Esas veces de la primera sucursal. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 2 años. 2 años. 2 años justo estuvimos ahí que ayudó a, a estabilizar mejor los cimientos de esto y ya sentíamos todos la necesidad de este lugar ya nos queda pequeño, ¿no? Al inicio era, a pesar que tampoco es muy grande, era todo lo que puedo hacer aquí, ¿no? Pero después era ya nos queda pequeño, ya es muy, muy pequeño el lugar, necesitamos ya algo más grande. Y en ese momento es cuando se vienen a esta sucursal. Sí, o sea, luego de una búsqueda un poco pesada, un poco tediosa, me topé con esta casa, ¿no? Que se adaptaba exactamente a lo que necesitábamos. Es bastante cerca de la primera sucursal que tuvimos. Eh, no, pues se adaptaba a todo, necesitaba. Y eso, yo principalmente sentía la necesidad de darles un espacio abierto a las guaguas, ¿no? Porque a pesar que jugábamos un montón, jugábamos entre cuatro paredes y que seguramente era lo que ellos hacían en sus casas también, en sus departamentos o en el lugar que vivían. Entonces yo decía, necesito que ellos puedan jugar y correr y corretear al aire libre, ¿no? Entonces justo también favoreció esta casa donde estamos ahorita. Y obviamente esta casa es bien bonita, hay varios espacios, como dices, muchos cuartos que funcionan como aulas separadas, se dan clases simultáneas, hay un patio que es grande y bueno, sí, hay muchos espacios en dos plantas acá, pero ¿cómo, cómo ha sido el tema de invertirle? Porque ¿cómo has manejado las finanzas, digamos, en el sentido de que ok, comenzaste, se llenó rápido, ya tenías más profes a quien pagar, bien, porque había más clases, más demanda. ¿Cómo decidiste dar el paso para invertirle acá? Porque que me imagino que no ha sido sencillo. Desde encontrar un espacio acá, porque es un lugar
pues privilegiado también, es muy cerca, es esta la Pantaleón de Valencia y la Buenos Aires, ¿no? Que Sí. está aquí a una cuadra de la América, entonces es, es un lugar muy bueno, estratégico. ¿Cómo ha sido el que te hayas animado a invertir acá en tantas cosas? Mm, yo soy muy... yo necesito mucho desde mi pasión, desde la danza, necesito mucho el movimiento. Cuando yo me siento aprisionada, estancada, yo sentía que tenía tantas ideas, tantas cosas que quería proponer y hacer y que allá ya no se podían. Entonces yo decía, ok, ya me quedo chico esto, ¿no? Y a lo largo del camino también desde lo que he trabajado, desde el contacto que hemos tenido con los niños, con las familias, justo para esta casa ha sido muy importante el apoyo de los demás, ¿no? De los mismos profes, de las mismas familias. Hay dos familias en específico que luego terminamos siendo muy amigos bueno, con sus papás, ¿no? Eran papás de dos de mis niños. Mm, uno de ellos se dedica a todo esto de la señalética, de los letreros, de los banners. Entonces, esa familia, por ejemplo, me apoyó mucho. Ellos me regalaron mi primer letrero luminoso, por ejemplo, en la otra sucursal. Entonces, cuando era esta casa, era obviamente lo que dice la inversión. Había muchas cosas que ya teníamos allá que las seguimos usando aquí, pero obviamente aquí teníamos que comprar cuatro veces más por el espacio, ¿no? Respecto a estantes, a pisos, adaptar todo aquí. Claro. Entonces creo que ha sido muy crucial estas personas con las que uno se encuentra. em, Ellos, lo que te decía hace rato, que son papás bueno, de Lorena, ok, nosotros te ayudamos, te lo ponemos todo. Y me dejaron pagarles en cuotas. Me lo armaron toda la casa con señaléticas, un mega letrero, banners afuera, todo. Y me dijeron, ok, te queremos, tú la quieres a nuestra hija, nosotros te esperamos. Y fue pues para mí muchísima ayuda, ¿no? Porque era un gasto considerable de golpe. Igual esta otra familia que son los papás de Mateo, que siempre era mira, puedes hacer esto, te ayudamos a armar esto, mira, puedes comprar esto y se arma de esta forma, ¿no? Desde los detalles, desde el apoyo, desde el asunto gráfico, o sea, mucha ayuda, mucho apoyo, que eso se ha ido encontrando en el camino, ¿no? Entonces ha sido muy crucial respecto a las finanzas como tal, al dinero, como me decías, también a mi familia, ¿no? De mi abuelito, que igual para esta primera sucursal. Mi papá y mi abuelito eran de, papi, abuelito, quiero hacer esto, ¿no? Ya, creemos en ti, hazlo. Igual para esto de, quiero irme a un lugar más grande, está funcionando bien. Ok, confío en ti, creo en ti, necesitas ayuda, te ayudo, ¿no? Entonces fueron personas muy importantes a nivel de financiamiento como tal. Eh, y aunque no haya sido con respecto al dinero, ¿no? Desde el apoyo, desde el dale, creo en ti, desde lo que necesites, desde lo que creas. Los profes también en este asunto me ayudaron mucho a la pintada aquí en esta casa. De todas las figuras, aprovechando los profes de la profanita, por ejemplo, pintó muchas de las cosas de aquí, porque ella es artista plástica, ¿no? Los demás igual íbamos pintando como podíamos. Entonces toda esa ayuda, este cariño fue crucial para ir a una sucursal más grande, ¿no? Claro, y un poco lo que se me viene a la mente al escucharte es, claro, al inicio no sabías que ibas a encontrarte primero con este apoyo porque se da cuando la gente confía en ti, cuando ya ve no solo el potencial, sino la realidad y el esfuerzo que le pones, ¿no? Entonces, como se ve que está creciendo el proyecto, que la gente le gusta, que estás totalmente metida en esto y estás dispuesta a hacer lo que funcione, entonces ahí es donde la gente también quiere invertir, ya sea ayuda contactos, recursos, invertirle hasta económicamente, ¿no? Mm. Y claro, eso se da pues solo cuando ya tienes como es la visión clara y lo estás ejecutando. Entonces, es inevitable que lleguen las personas correctas, creo, si estás constantemente haciendo que funcione esto. Entonces, eso es bonito como en este tiempo que, bueno, digamos que empresarialmente podría ser corto, ¿no? Que son los primeros 5 años, que aún se ve como algo naciente, Ujú. pues que estés con estas miras a seguir creciendo porque da y realmente para que esto funcione necesitas familias que confíen acá y eso es lo que se ve, ¿no? Un flujo constante de gente
que necesitaba un espacio artístico, que necesita, ¿no? Y artístico de estimulación o sea, en todos los niveles, todo lo que se hace acá. Ujú. Pero que sí, pues eso hace que funcione y siga funcionando. Claro, Patapila no sería lo que está haciendo ahorita y lo que va a ser sin los profes, sin los niños, ¿no? Sin todos los alumnos que ya, bueno, no solo son niños, son bebés, niños, mamis embarazadas, adultos mayores, y sin sus familias, ¿no? Y sin estas familias que te apoyan, que confían, que creen en tu trabajo, que creen en el amor a lo que haces. Recuerdo en varias ocasiones otras familias era, felicidades, profe, no sé, que me alegra que estés creciendo, te he traído una flor. O, profe, estos disfraces mi hijito usaba cuando era niña, pero ya no le quedan. ¿Le sirve? Súper, me sirve para trabajar teatro. O tengo, no sé, estas pelotitas que no usa mi niña. ¿Le sirve? Entonces, en diferentes formas, de diferentes maneras, las familias siempre han estado presentes buscando ayudar, ¿no? Buscando empatizar con nosotros y siempre dándonos su mano, dándonos su apoyo. Bien. Y bueno, a ver, hablemos un poco de Patapila a lo que es ahora. Ujú, Contame qué ofrece, qué cursos, qué talleres, qué espacios hay acá para qué edades, para quién es Patapila y qué se hace aquí. ujú. Bueno, actualmente estamos con este lema de Patapila es para todos, ¿no? No importa la edad que tengas, vamos a tener un taller para ti. Mi objetivo, luego de que pude expresar mejor mis ideas, fue lograr abarcar esto, ¿no? El ciclo completo de la vida, ¿no? Tenemos talleres desde las mamis embarazadas de yoga y pilates. Entonces ahí empezamos. Después tenemos talleres de estimulación temprana desde los 3 mesecitos, ¿no? Aquí tenemos muchos bebés desde súper chiquititos, todo enfocado a mejorar su desarrollo, a estimular ese desarrollo lo más posible, ¿no? Desde lo que son así súper chiquititos Eso tiene hasta que que... ver con que puedan gatear, que puedan después caminar, que puedan desarrollar esa parte, digamos, motora correctamente, ¿o con qué tiene que ver? Sí, en realidad está relacionado a las áreas del desarrollo del ser humano, ¿no? Según su etapa, la etapa en la que estén, ¿no? Por eso aquí están divididos por meses, ¿no? Cuando los bebés son bien chiquitos, hasta los 2 años, es cuando se nota el mayor crecimiento y desarrollo en el ser humano, ¿no? Porque de un día a otro, Más de rápido. mes a mes, claro, de mes a mes hay muchos avances a nivel de desarrollo y crecimiento. Por eso es una etapa muy crucial, no es como cuando tienes 30 y luego tienes 31, o Claro, sea, ya digamos. llega un momento en el que el desarrollo, el crecimiento ya se paraliza un poco, por así Sí, sí. decirlo, se ralentiza. Mientras cuando son bebitos, pucha, este proceso de la estimulación temprana es tan importante por todo lo que ellos necesitan aprender y adquirir, que va a ser crucial a lo largo de su vida, ¿no? Y sí, trabajamos todo esto de la parte motora gruesa, que es todo lo físico, el equilibrio, desde que ellos, cuando son muy bien chiquititos, hay que incentivarles al estar de barriguita, todo este proceso del sentarse, que son procesos, son hitos en su desarrollo súper importantes para lo que va a seguir después, ¿no? Es muy importante todas sus habilidades en las manos, en los dedos, cuando ya son un poquito más grandecitos, para su proceso de lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta etapa de la estimulación temprana va a incidir en todo lo que va a ser después, ¿no? Entonces, aquí trabajan todo lo que es la parte sensorial, que es muy importante, todo lo que hablábamos al inicio del contacto con los pies, el contacto con la piel respecto a temperaturas, texturas, formas, toda esta parte motora gruesa, que es todo este proceso de sentarse, pararse, gatear, bueno, gatear primero, obviamente, gatear, los primeros pasos, correr, luego el equilibrio que va ahí, ¿no? Ese proceso importante. Con todo eso de la estimulación temprana también se tiene que trabajar el lenguaje, ¿no? El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. No, ya. Toda esta parte de la motricidad fina, lo que te decía de todo lo que implica habilidades más relacionadas con las manos y los dedos, porque después cuando ellos estén preescolar se va a notar qué tanta Claro, estimulación ha habido en su pueden momento. agarrar lápiz, etcétera, ¿no? Después. Exacto.
Pero sí, y obviamente este taller son por necesario que estén los papás. Entonces, ¿se diría que es un taller conjunto para papás y bebés? O... Sí, bueno, aquí en Patapila, Ajá. bueno, yo sé que en otros lugares lo trabajan solo con las facilitadoras con los bebés, pero nosotros aquí sí buscamos que este taller sea conjunto, porque la estimulación temprana sí necesita una frecuencia y una constancia, ¿no? Y necesita trabajarse muchas de las cosas que hacemos, principalmente a nivel motor grueso, necesitan seguir practicándose en casa, porque las sesiones son cortas, porque los bebés tienen un tiempo limitado de atención, ¿no? Pero tienen que los papás aprender, tienen que seguir trabajando en casa, tienen que entenderlo. Y además ellos, desde su figura de apego, desde lo que representan la mamá, el papá para el bebé, son muy importantes para esta etapa de No, la sí, sí. estimulación temprana. Sí, hay una conexión también que se fortalece, ¿no? Al hacer esos ejercicios y que aprendan, porque obviamente un papá, primera vez que está lidiando con una criatura tan pequeña, bueno, no sabe tal vez cómo ayudarle de la mejor manera, ¿no? Y este espacio donde ves a otros papás cómo lo hacen y poder, también creo que es un espacio social bonito para papás, ¿no? Que tienen bebés y Sí, pueden sí. compartir. Sí, es cierto, porque bueno, principalmente las mamis, ¿no? Porque siempre hay más mamás inevitablemente, pero hay mucha presencia de papás y eso nos alegra mucho, ¿no? A veces que se turnan o a veces solo conocemos al papá, ¿no? Es muy interesante cómo mm, ya se hacen más presentes los varones en la educación, en la crianza, a diferencia de lo que era antes, ¿no? Pero sí, es un espacio, sí, para los bebés, porque la mayor parte de los bebés, de los niños, suelen ya ser hijos únicos, ¿no? Entonces es un espacio no solo de trabajar todas estas áreas del desarrollo que te comentaba, sino también de socializar, de que compartan con otros bebés, porque después a veces los aíslan y ya tienen 5 años y no pueden socializar con otro niño de su edad, ¿no? Claro. Pero es un espacio realmente de estas mamás, estos papás, de compartir sus experiencias, sentirse respaldado, sentirse apoyado. Entonces hay muchas relaciones, ¿no? Entre papás, entre los Claro. papás con los profes con los bebés, porque nosotros en esta etapa de la estimulación temprana, yo tengo bebés que actualmente van a entrar al jardín infantil, que ya es una etapa ya de preescolar aquí con nosotros, pero bebés que yo los he visto estar de barriga por primera vez, que los he visto empezar a gatear, que los he visto pararse, que caminando ya corren, ya te dicen hola, ¿no? Entonces es bastante para nosotros los profes em, notorio, ¿no? Este desarrollo que ellos llegan a tener en todo este corto tiempo. Y nosotros así como los papás celebramos sus logros, estamos ahí contentos cuando, ay, mira, el fulanito ya está caminando, y ya está gateando, ¿has visto? Porque sabemos, ¿no? A veces algunos bebés tienen más dificultades que otros. Entonces sí, se genera mucha comunidad en este compartir, en este taller que no es solo para los bebitos, sino para los papás, ¿no? Así como si es importante que los bebés convivan con otros Ujú. niños, es importante, ¿no? Para su desarrollo también Sí. social, que es básico, el que toquen texturas de sonidos, sensaciones, pues es muy, muy importante y creo que eso abarca un gran público, ¿no? De Patapila. Y hay otros talleres también para bebés que no sean estimulación temprana. Ahorita nos enfocamos netamente en estimulación temprana, pero en estos talleres planificados siempre está inmerso el arte, por ejemplo. Claro, Siempre se pone, siempre bailan, siempre trabajan con títeres. O sea, buscamos que esta estimulación temprana siempre sea desde los diferentes recursos que el arte nos propone, ¿no? Entonces, trabajamos desde esa área también. ok, tenemos eso. ¿Qué más hay para otras personas aquí? Después de que, bueno, nosotros trabajamos estimulación temprana hasta los 23 meses, Ujú. antecitos de que cumplan los 2 años. Cumplen los 2 años y ya, a pesar de que sigue considerándose una estimulación temprana hasta los 4 o 5 años, todo el proceso desde el vientre hasta los 5 años se sigue considerando como una estimulación temprana. Nosotros lo ponemos a partir de los 2 años con un enfoque ya más fuerte a nivel artístico. Entonces ya sigue siendo una estimulación temprana por la edad que les corresponde, pero ya nosotros introducimos un poco más una iniciación al arte, al teatro, a la pintura, a la danza, ¿no? Que igual sigue desarrollando sus habilidades sociales, motoras gruesas, motoras Claro. finas, su creatividad, pero ya desde una presentación del arte, presentación de lo que es el arte y lo que queremos que para ellos sea el arte cuando ya estén más grandecitos y realmente ellos decidan, ya voy a ir a mi clase de ballet o voy a ir a pasar danza o voy a
no sé, dedicarme a hacer arcilla, quiero aprender, ¿no? Entonces sí buscamos que desde bien chiquitos estén muy en contacto con esto. De 2 a 4 años hay muchos talleres que igual trabajan con los papás porque buscamos que sí se fortalezca estos vínculos. Los dividimos ahorita, tenemos tres, que son este es estimulación artística, que te digo que es una iniciación al arte, que es de los primeros talleres también que hemos propuesto desde nuestra anterior sucursal, como iniciación al arte, como una educación artística y una estimulación temprana. Después surgieron nuevas necesidades de los papás, de los niños de esta edad, y tenemos otros 2 talleres. Uno se llama Escuelita de Emociones, que está enfocado todo esto de la regulación y reconocimiento emocional para los niños, y el trabajo de límites y reglas. Importante. Sí, y este sí lo trabajamos mucho de la mano, como decía, sale con los papás, ¿no? Porque ellos son ahorita quienes los regulan, quienes están con ellos cuando hay algún berrinche, o cuando ellos tienen que poner algún límite, alguna consecuencia respecto a algo que haya pasado con estos niños que son muy pequeñitos, pero que tienen que trabajar todo este asunto emocional. Y es algo que les ayuda no solo a los niños, sino también a los mismos papás, porque es tan importante que ellos estén muy en contacto con sus emociones, con lo que están sintiendo, incluso físicamente, para poder darles la mejor educación emocional a sus niños. Entonces es otro taller que tenemos mucho aquí que se va trabajando porque vamos viendo las necesidades de estos niños y también las vamos viendo en realidad respecto a las faltas, a las omisiones, a las falencias de niños más grandecitos, 4 o 5 años, que les dices que no puedes pegar a tal niño y se ponen a llorar y a gritar porque les has dicho un no. Claro, vas marca un límite Exacto. y la reacción es exagerada ¿no? Entonces, pucha, ¿no? O estos niños, por ejemplo, es muy común ahora y es algo que vamos a introducir en Escuelita de Emociones respecto a la frustración. Como tenemos niños que por alguna razón pierden en un juego o alguien lo hace más rápido, alguien lo hace mejor y cómo se desbordan, cómo explotan por el no poder, ¿no? Y nosotros buscamos trabajar mucho esto porque nos proyectamos a futuro y estos adultos, cuando sean estos niños, no sé, adolescentes y adultos, ¿qué va a pasar de respecto a su tolerancia a la frustración? Claro. Entonces también es un contenido que trabajamos desde los 2 añitos, por ejemplo. No, sí es importante. Importante. Importante pensando también en el futuro, como dices, ¿no? Porque, claro, niños que realmente no tengan tolerancia cero a frustración o que no sepan cómo canalizar con un límite, con una emoción fuerte, pues sí, a futuro, si no lo trabajas en esas edades tempranas, pues va a ser más complicado lidiar con eso, ¿no? Entonces creo, básico para formar después jóvenes o adultos, pues que tengan una... Inteligencia emocional. Exacto, una capacidad, ¿no? De autorregularse y lidiar de una manera sana, ¿no? Sí. Con eso. Es muy importante y batallamos mucho también en esto de las emociones, a veces con los papás, porque por la época en la que estamos es muy común que pasa algo, no sé, el niño se enoja o llora o está aburrido y lo primero que hacen es darle el celular, por ejemplo. Sí. Entonces, estamos teniendo niños más grandes, o en este caso queremos trabajar esto con estos niños pequeños en su momento, de esta regulación, porque el celular no es una regulación, no es para la regulación emocional. Y eso, nos hemos topado mucho con eso, con bebés muy chiquitos que están ahí, se aburren, lloran y la mamá ya toma el celular, ¿no? Eso, ¿no? Sí, por favor, no hagan eso. Es muy complicado porque ellos no están entendiendo ni sus emociones, ni lo que están sintiendo corporalmente, ni tampoco están aprendiendo cómo regularse, porque siempre a lo largo de la vida vamos a estar tristes, enojados, ¿y qué vamos a hacer? Estoy enojada, voy a ver mi celular. No. Claro, es como reforzar, es como decir que como no puedo trabajarlo y entiendo, ¿no? Es fácil, es como la solución más fácil, ¿no? Se va a distraer porque hay luces, hay Ujú. colores, hay sonidos, es dinámico, no sé, los shorts, los TikToks que suelen ser canales para niños, que digamos que pueden ser usados, ¿no? Pero digamos que la recomendación es que niños pequeños no tengan contacto con estas cosas porque es como una dosis muy grande de dopamina, ¿no? Sí. Y como que aprenden que ante la frustración pueden, digamos, lidiar con dosis elevadas de dopamina, que cuando eres niño pueden ser colores y sonidos, y de grande pues ya buscarás otra dosis de dopamina, lo que esté a la mano, ¿no? Entonces, sí es importante ahí. Sí, es muy, muy, muy cierto lo que dices. Obviamente, hablando de esto, tampoco, bueno, yo tampoco hablo, tampoco debemos hablar desde el juzgamiento, ¿no? A las mamás, a los papás a veces, obviamente, ellos ya están
agotados, están cansados, ¿no? Por todo el día que han tenido Es complicado. y el niño, y quieren comer, y el niño está ahí haciendo su berrinche y realmente creo que es entendible la posición de ellos de esa, es que quiero 5 minutos de silencio, quiero comer mi cena, toma el celular, cálmate. Dame un segundo, ¿no? Es, creo, muy válido y muy entendible, pero Sí. hablando específicamente de los efectos que tienen los niños, esto que dices, los sobreestimula muchísimo, muchísimo. Y llega un punto como he visto muchos bebés que les acostumbran al celular desde bien chiquitos, desde que son bebitos, ni siquiera están hablando y ya están con estos sobreestímulos del teléfono, que después se vuelve una adicción, una necesidad a las pantallas y además de esto, de esta dificultad con la regulación emocional, afecta mucho en el lenguaje y en la socialización. ¿No? O sea, son bebés que o sea, saben, son expertos en poner los videos que quieren ver, en jugar videojuegos, en todo lo que tenga que ver con pantallas, pero retrasa mucho el asunto de la comunicación, ¿no? Entonces he visto muchos bebés, niños ya que tendrían que estar hablando fluidamente, que no hablan. Y es por esto, ¿no? Es por esto de las pantallas, de ellos saben manejar, buscan lo que quieren, buscan lo que les da placer, como tú dices, y no necesitan hablar, no necesitan tener contacto con, ni siquiera con sus mamás, con sus papás, no necesitan tener contacto con otros niños, con otros bebés, lo tienen todo en el celular y eso retrasa mucho en estas áreas del desarrollo del lenguaje, de la socialización con esto del celular. Sí, y bueno, y ahí me sumo un poco a lo que decías, no, no pretendo juzgar ni decir cómo deben criar, ¿no? Cómo lidiar con los hijos, ¿no? Pero, porque sí, como dices, es totalmente entendible que, Sí, oye, es una solución que tengo a la mano, porque, pues, es difícil criar un sí, niño y más si son más de uno, ¿no? Es complicado. Pues, y también hay que pensar, pero y eso quizás sea lo bueno para mí a corto plazo, pero no sé si es lo mejor para el niño, ¿no? Entonces hay un poco pensar, y quizás para mí no sea lo mejor ahora, pero sí para su desarrollo de él, ¿no? Quizás ponerle esos límites y evitar que haga ciertas cosas. Bueno, sí, Fabi, ¿qué más hay? Porque hablamos acá de niños en etapas tempranas. sí. Patapila, ¿qué más tiene? Para niños más grandes, pon. Bueno, eso, en esta misma etapa que te decía, también tenemos algo enfocado netamente a la motricidad gruesa, Ya. que son niños que ya caminan, ya corren, pero para trabajar el equilibrio, la coordinación oculomanual, el sistema vestibular, propioceptivo. Entonces, todo esto también lo trabajamos en un taller en específico, porque vamos buscando reforzar todas estas habilidades que van a necesitar cuando sean más grandes. Después, cuando ya son un cachito más grandes, cuando ya tienen 4 años en adelante, nosotros los dividimos de 4 a 10 años. Trabajamos esto lo que es la educación artística. Ya son talleres más especializados, más separados por áreas. Ya no tiene el enfoque de estimulación, pero sí tiene el enfoque de catalizador, ¿no? De que ya se acerquen a técnicas más específicas como la pintura, la plastilina, el moldeado de arcilla, en este caso de la danza en sus diferentes áreas, del teatro. Poco a poco hemos ido incorporando otras áreas que no son netamente artísticas, pero van ayudando en todo lo Como que complementa. que complementan, sí, como el ajedrez, una iniciación deportiva que es tan importante también. Claro. Entonces, de 4 a 10 años ahí es nuestra oferta más grande en realidad porque les ofrecemos mucha variedad a los chicos, desde el apoyo escolar también, trabajar con las tareas de una forma adecuada, ver las necesidades que están teniendo. Nos pasa mucho que tenemos muchos niños que tienen mucha dificultad con la lectoescritura, ¿no? Con ese proceso de la lectoescritura, entonces vamos trabajando desde esas áreas, pero creo que es importante tal vez mencionar, Ale, eso estaba pensando justo ayer. Nosotros trabajamos todas estas áreas artísticas, pero nuestro enfoque no es un enfoque técnico rígido mm, para que ellos continúen su formación. Como te decía, nuestro enfoque en estos niños ya más grandes es de impulsarlos a, o sea, yo, por ejemplo, yo me siento muy realizada como maestra porque yo los recuerdo ahora a estos mis alumnos que los tuve desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, respecto a la danza, por ejemplo. Me ha pasado que estas personas adolescentes y niños pequeños que han hecho danza conmigo, ahora se dedican a eso, han buscado
seguir dedicándose a eso de forma más técnica y profesional. Entonces, este es mucho el objetivo aquí en Patapila. Mi objetivo no es tener bailarines expertos aquí. Mi objetivo es apasionar a estos niños en danza, en teatro, en música, en pintura, para que después ellos seguramente elijan qué área artística quieren y busquen algo más técnico y para que puedan realmente profesionalizarse, dedicarse a eso, ¿no? Tengo niños que después de lo que han vivido aquí, se han ido a estudiar al Laredo, por ejemplo, ¿no? Que se dedican netamente al arte. Tengo niños que después de todas las áreas que han aprendido aquí conmigo, han ido a un colegio igual que sea netamente artístico para seguir formándose en arte. Tengo una alumnita que igual me acuerdo que ella ya era adolescente cuando empezó a hacer danza conmigo, pero después que ya sintió, para mí mi trabajo está hecho cuando yo logro apasionarlos respecto al arte, a estos niños de cualquier edad, adolescentes. Si yo los he logrado apasionar, si he logrado que ellos encuentren en este arte lo que buscan, para mí mi trabajo está ahí realizado, porque eso es lo genial, que ellos busquen más y más y más técnicas, más profesionalización en el área que quieren trabajar, ¿no? Porque muchas veces creo que a estas escuelas, muchas escuelas, en este caso de danza, eh, de pintura que hay, buscan seguir una técnica muy rígida. Entonces, desde la misma filosofía que tenemos aquí, buscamos que los niños se acerquen a estas artes, pero desde el juego, desde la libertad, que puedan abrazar a estos artes para luego recién dedicarse a la técnica, que sí es importante, pero no puedes empezar con técnica. Claro. Tienes que empezar apasionándolos y mostrándoles a los niños en qué pueden refugiarse, qué pueden hacer desde el arte. Puede ser que no sea la danza específicamente, pero capaz desde el teatro, capaz desde la pintura, que ellos encuentren un refugio de sí mismos, ¿no? Sí es importante con los niños, digamos que sí se acerquen a muchas artes, ¿no? A través del juego, a través de conocerlo, porque también si, pues digo, creo que es un bonito espacio también para que él encuentre que le gusta su talento, ¿no? Porque a veces puedes, digamos, decidir tú que entre a cierta carrera artística sin que conozca otras y quizás no era lo que más le gustaba o donde más tenía talento, qué sé yo. Entonces, es importante y así sea que, no sé, nunca quiera dedicarse profesionalmente, ¿no? A desarrollar una técnica artística, pues por el resto de su vida, pues quizás tener ese contacto con cualquier tipo de arte plástica, movimiento, danza, música, Ujú. etcétera, etcétera, siempre va a tener consecuencias positivas, ¿no? Aunque seas tu mecanismo de escape porque la vida de adulto es tan, a veces tan dura y tan difícil. Y no es difícil encontrar un espacio para eso, ¿no? Pero si desde niño le formas un poco el hábito y esa cercanía a tener, pues, contacto con esas cosas, pues sí va a ser, creo, algo que pueda mantener el resto de su vida, ¿no? Y bueno, creo que por ese lado, y además complementado, como dices, ¿no? Para ese grupo de niños, de tener un espacio también donde pues, puedan hacer sus tareas, donde puedan tener contacto con otros niños de diferentes, digamos, de diferentes edades también, o edades parecidas, pero pues de diferentes colegios, con diferentes temperamentos también, ¿no? Y continuar con eso de lidiar con la parte social, ¿no? De frustraciones, oye, hay juegos, oye, puedo ganar, perder juegos, cómo lidio si no me salen las cosas como quiero, ¿no? Ujú. Y toda esa regulación que sigue, ¿no? Ese trabajo emocional. Sí, justo esto que hablábamos, actualmente se llama Club de Guaguas, que es un programa en el que los niños se quedan toda la tarde, todos los días, que es como un after school, ¿no? Que ellos aquí hacen sus tareas, si tienen alguna dificultad en cualquiera de las materias, aquí las resolvemos con las profesoras encargadas. Pero sí es como que su espacio de ya, sí, sí, hago mis tareas, mis deberes, mis obligaciones, pero después voy a ir a jugar, después voy a ir a hacer danza, a hacer teatro. Y como decías, a pesar de que estos niños no elijan el camino del arte para dedicarse a eso, todas las bondades que les está dando el arte desde sus infancias, desde la creatividad, desde la expresión, ¿no? Qué importante es darles diferentes formas a los niños, ya sea un arte escénica, un arte de movimiento, artes plásticas, artes visuales, para que ellos canalicen esa creatividad y expresión que necesitan tener, ¿no? Entonces es muy, muy importante
para estas edades, que ellos vayan compartiendo, que tengan, que socialicen, pucha, que jueguen, ¿no? Que no estén en la tele toda la tarde o estén aburridos, que busquen hacer algo con esa energía que tienen los niños. Sí, y me gusta eso, ¿no? De que no están eh, con la tecnología, que pues quizás en una casa va a ser inevitable, ¿no? Porque es parte de nuestra sociedad, pero que tengan por lo menos un espacio en el que sí estén libres y puedan, libres de eso y puedan desarrollar esa otra parte artística que despierta también cuando no tienes tanto estímulo, ¿no? Es Mm. importante por eso también que los niños puedan aburrirse, ¿no? Porque eso desarrolla también la creatividad y las maneras, ¿no? Y acá, bueno, es difícil que se aburran porque están constantemente conviviendo, pero por lo menos es sin pantallas, ¿no? Sin eso, es más juegos al aire libre o en cuartos, pero sin lo que siempre suelen tener Sí, a mano. esto del aburrimiento está muy relacionado al celular, ¿no? Los niños, mamá, estoy aburrida, ya, toma el celular, ¿no? Obviamente, como decíamos, sin juzgar, pero es importante, no, es hora de comer, has terminado, te quedas, te sientas y esperas a que todos los demás terminemos. Estamos conversando, tú también conversa con nosotros, tú también cuéntanos qué has hecho en el colegio hoy, no tienes que estar en el celular, háblanos. Comunícate, escúchanos de lo que estamos hablando, no sé, los papás, lo que están hablando de su día a día, de qué sé yo, lo que sea que estén conversando, ¿no? Y también esta idea de no tienes el celular, entonces te estás aburriendo, naturalmente vas a empezar a crear también desde el juego, desde, a ver, me estoy aburriendo, mi mamá está hablando algo que no necesito, algo que no me interesa, voy a jugar con esta tapita de aquí, voy a imaginar que es un personaje y que hace eso. Ok, ahí ya ha habido un canal para que estos niños, en vez de estar con estos estímulos, eh, cre- trabajen con la mente desde la creatividad, desde la imaginación y jueguen, ¿no? Entonces eso es lo importante del dejar que se aburran. Eso es lo que siempre les decimos mucho a las mamis. El, Está bien que se aburra. No es que todo el tiempo tienen que estar entreteniéndolos a los niños para que no se aburran. Ellos van a encontrar la forma de jugar con lo que tengan a mano. Van a encontrar la forma de distraerse, de divertirse. O incluso aprenderán algo, de algo les servirá socializar, aunque sean adultos, aunque no les esté gustando lo que se está hablando, aunque se esté aburriendo, ¿no? Sí, sí, son cosas importantes, ¿no? Y eso es lo que trabajan acá con el Club de Guaguas, que es un espacio grande, ¿no? Para niños ¿de qué edades? ¿A qué edades? De 4 a 10 años. De 4 a 10 años. Y bueno, y para los que ya están dejando de ser niños, para el resto de personas que hay acá. Nosotros hemos tenido mucho tiempo un grupo, desde los 11 años aquí ya los tomamos como adolescentes, porque ya a esa edad ya están en otra, ¿no? Los chicos. Em, Ahorita no está abierto, justo ahorita no está abierto ese grupo, pero siempre lo hemos tenido de danza y teatro, principalmente con adolescentes, porque siempre en ellos ya también buscamos trabajar ya algo diferente, ¿no? La adolescencia es una etapa complicada, compleja para ellos y para los que los rodean, y buscamos que a través de la danza y el teatro, que son artes escénicas, trabajen todo lo que es la imagen corporal, todo lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces, ha sido un grupo muy, muy interesante. El trabajo es mucho más diferente que con los niños, ¿no? Con los niños es bien fácil, por así decirlo, porque ellos proponen cosas, ellos juegan, les propones algo y lo toman y, y hacen que la clase se desenvuelva y se cree muchas cosas. Pero los adolescentes a veces es un poco complicado desde cómo se empiezan a encerrar en sí mismos, cómo tienen muchos complejos físicos, muchos problemas, están en muchos cambios físicos, muchos cambios hormonales. Entonces es todo un reto. Con ellos hemos estado trabajando principalmente desde la danza y el teatro. Es un grupo un poco complicado porque hay meses en los que están, hay otros meses en los que no están. Entonces es un grupo un poquito más ausente, pero hemos estado trabajando muchas cosas con ellos. A veces es igual una población muy olvidada. No hay muchas opciones. Para los niños hay muchas opciones en todo lado, ¿no? Pero para ellos no tienen tanto un espacio para igual socializar, para igual jugar, para igual acercarse a un arte, encontrar consuelo en eso, encontrar su forma de expresión. Por ejemplo, el otro día yo estaba en la sucursal de Quillacollo y me llamó una de mis alumnas, que ya no es alumna de aquí, ya le cuesta un poco combinar sus horarios con las clases que teníamos aquí. Ella debe tener unos 16 años, ha sido mi alumna desde sus 12 más o menos.
12, 13. Trabajaba con nosotros danza y teatro justo. Y me decía, profe, estoy por aquí por la Patapila, ¿está ahí para ir a visitarla? Entonces a veces aparece, ¿no? Y para ver cómo estamos, para ver qué estamos haciendo. Y porque siempre que hay alguna actividad extra, este grupito que tenía de chicas, busca venir, ¿no? Ya, en su lugar seguro, ¿no? Su lugar feliz. El lugar donde han podido encontrar consuelo en muchos sentidos, sus formas de expresión, sus amigas, ¿no? Entonces, me pasa mucho, ¿no? De estas mensajitos que, profe, está bien, no ir a visitar. O vienen, profe, me adopta, siempre nos decían, profe, me adopta hasta que mis papás me recojan, o profe, me adopta para que yo esté aquí tranquila, no sé, jugando, pitando, haciendo lo que tienen que hacer, y ya luego recién me voy a mi casa, ¿no? A pesar que igual el acuerdo le ponía muchas reglas, les ponía muchas reglas, porque era ya, te vas a quedar, pero me vas a ayudar a barrer, porque es la otra sucursal, porque ya es tarde y hay que barrer esto que hemos anunciado, toma. Y él era como que, ¿cómo se agarra la escoba? ¿No? Sí, no sé usar esto. Entonces siempre me decía, porque usted me ha enseñado a agarrar la escoba. Entonces, tantos aprendizajes que tenemos con todos los grupos etarios, con ellos igual que son una población bastante diferente, porque hay que abrazar mucho, que buscan mucha contención, los de cera. Bueno, y después creo que saltamos hasta las... Ya vienen los adultos, ¿no? De 18 en adelante. Nosotros los dividimos en 2 grupos a los adultos, de 18 en adelante. Con ellos hemos trabajado principalmente danza, bastante tiempo. Aparte, igual es un grupo medio inestable. Los adultos muchas veces nos cuesta ser constantes por el trabajo, claro, por muchas otras responsabilidades que ya existen, pero nos cuesta esa constancia que tienen los niños, obviamente por apoyo de los papás, pero a veces les cuesta un poco más comprometerse con esas cositas. Pero sí hemos ido trabajando desde la danza. Yo siempre iba implementando con el grupo de adultos muchos juegos. Yo siempre buscaba que, no importa, tienes 18, tienes 50, tienes 80, igual van a jugar. Igual vamos a jugar porque es importante para hacer un trozo de juego. Y la etapa adulta, digamos, como que se pierde, ¿no? Como es lo que menos encuentras, pero igual es un espacio pues, importante, como dices, ¿no? Que ya cuesta incluso porque a uno a verse en esa ya no estoy para jugar, pero ¿y por qué no? Digamos, sin o sea, tener esos espacios, aunque sean esporádicos, de poder volver al juego y por un momento olvidarte de toda la vida agitada. Sí, es muy interesante lo que nos pasa con la adultez, ¿no? Como nos cerramos al juego, nos cerramos a... Es muy importante e interesante lo que pasa con la adultez, dale, perdón. Nos cerramos al juego, creemos que el juego solo es para los niños, que nosotros como adultos, como personas serias y personas grandes, no podemos jugar. Y no, o sea, por eso yo hago las rupturas en el grupo de adultos y en los adolescentes, porque ellos también están en la necesidad de, yo ya soy grande, ¿no? Y yo, ¿por qué tengo que jugar? Y cuando a veces los ves, me pasó mucho respecto a los adolescentes del juego, que tenía un niño recientemente, bueno, ya tenía sus 11, 12 años, un adolescente, que venía a hacer clases de matemáticas aquí, solo matemáticas y luego se iba. Pero sus otros compañeros hacían plastilina, pintura, otras cositas. Y este adolescente ya de 12, 13 años, alguna vez se juntaba con un niño de 4. Y el niño como que iba, lo molestaba y le hacía jugar pescapés. Yo los veía pues de las cámaras, ¿no? Y el niño como que el adolescente, nadie me está viendo, ok. ¿Y cómo jugaban? ¿Cómo hacer que el ambiente, que la situación les dé el chance de jugar a estos adolescentes que ya se creen adultos, ya se creen grandes, creen que ya no está el juego para ellos? Es muy bonito esas conexiones que se van haciendo, como aquí hay muchos choques intergeneracionales, porque a veces están saliendo los bebés con sus mamás y los niños están saliendo y es como que ¡ay, hola bebé!, ¿no? O llegan las adultas mayores y ven a los niños o ven a estos bebés. Entonces como hay estos choques de generaciones de forma tan interesante, y cómo se generan muchas cosas. Eso del juego con los adultos, con las adultas mayores, que igual a veces medio les chocan, ¿no? Yo quería jugar
y ya no voy a jugar, ¿no? Entonces, juegos para toda edad. Sí. Es muy, muy importante que esté presente y que se rompa esa idea de, no, yo soy adulto, yo ya no juego, los adultos son fuera. Es de hecho en todas las etapas, ¿no? Es importante. Y bueno, como ayer mencionando, ¿no? Adultos mayores, ¿qué es lo que se trabaja con él? Tenemos un grupo muy bonito con los adultos mayores. Bueno, la mayoría sí son mujeres, pero alguna vez hemos tenido algunos varones valientes. Hacemos principalmente danza. Les encanta bailar. Están chochas cuando bailan. Danza, hacemos terapia física, que es, lo hemos enfocado con uno de los propios campos que tenemos aquí, que es fisioterapeuta. Ejercicios que no son de alto impacto, pero que les ayudan a todo lo que es fortalecimiento muscular. Exacto, adecuados a su edad, no es con peso, no son de alto impacto, no les afecta articulaciones, pero las fortalece, ¿no? Porque necesitan mucho trabajo físico en esas edades. Es importante, ¿no? Porque obviamente a esa edad, si no tienes la oportunidad de caminar, de hacer cualquier movilidad, es más fácil que se deterioren las articulaciones, sí, la parte muscular, ¿no? Entonces, tratar de mantener dentro de las posibilidades de lo que se pueda, sí, pues es muy positivo para su salud, eso es fácil, sí, de movilidad. Sí, justo tenemos este taller de danza y terapia física, porque en danza sí, igual trabajan mucho a nivel muscular, ¿no? A nivel de resistencia, a nivel cardiovascular, ¿no? A veces están, no sé, bailando cueca, les encanta la cueca. Y se sienten eso, ay, me cansé, ¿no? Y les gusta mucho la danza. También trabajan mucho y les gusta muchísimo a las adultas mayores. Yoga y pilates, eso trabajan bastante también y es muy, muy, muy bueno para el fortalecimiento muscular y también para el estar en el presente, no porque a veces yo les digo a las chicas, ¿no? Cuando llegan, las señoras están pensando todo, que voy a cocinar, vaya a mi nieto, vaya a mi hija, no. Entonces por eso siempre empiezo con juegos para que ellas estén en el presente. Y es algo que se trabaja mucho en yoga y pilates, ¿no? El estar en ese momento en tu cuerpo, el no estar pensando en lo que vas a hacer cuando salgas de aquí, en lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer cuando lleguen tus hijos, tus nietos, qué sé yo. El estar en ese momento en tu cuerpo y en tu ejercicio y en tu movimiento. Y como dices, que en la vida adulta ya se normaliza el estar siempre pensando afuera, en el trabajo, en la familia, etcétera, y ya cuando, especialmente cuando yo he clases para toda edad, ¿no? Pero digamos especialmente con los adultos mayores también un cacho de volver a sentarse solo en mí, en la respiración, en mi cuerpo, en las sensaciones del momento, ¿no? Y es un trabajo bonito y diferente también el que se hace obviamente con los adultos mayores, pero sí, Patapila. Entonces, pues, más o menos es el resumen de los talleres que hay en este momento acá. Sí, es como que nuestros talleres regulares, por así decirlo, pero siempre vamos teniendo nuevas propuestas. Hacemos muchos talleres para padres, ¿no? Buscamos que ellos también se atrevan a aprender, a conocer más sobre inteligencia emocional, sobre nutrición, sobre el interrega, sobre psicología, ¿no? Buscamos que los papás siempre tengan, como para ellos también esta es su comunidad, tengan también un espacio de aprendizaje, ¿no? Para lo genial de la época actual de los papás de ahora es que busquen ser mejores padres siempre, ¿no? Están enfocados en qué puedo hacer para mejorar mi paternidad, qué puedo hacer para mejorar mi maternidad, cómo puedo mejorar esto que creo que lo hago mal para que mi hijo sea más fuerte, mi hijo sea más inteligente, mi hijo se sienta más amado, mi hijo crezca en un lugar con límites claros, reglas claras, rutinas específicas, pero que no sienta vacíos, ¿no? Entonces, eso es lo genial de todos los talleres para padres que buscamos dar aquí y en general la población de padres de familia actuales, padres de familia jóvenes, padres y madres de familia, obviamente, primerizos que tienen sus primeros hijitos, cómo se emocionan y buscan hacerlo mejor, incluso desde el vientre. Algunas veces lanzamos talleres, por ejemplo, de yoga para mamis embarazadas, pero con el papá, o sea, lo trabajan en conjunto, ¿no? Para trabajar el vínculo y todo eso, y lo importante de incluir a esa comunidad también de los papás. Oh, claro, sí, y en los espacios de formación a veces, digamos que la información está ahí, pero
Es complicado el tema de ser papá, ¿no? Entonces, sí, cualquier herramienta adicional que uno pueda tener, ¿no? de educación como dices, para saber cómo hacerlo mejor, creo que está pues, bienvenida y bien recibida, ¿no? Y bueno, ojalá puedan aprovecharlo también. Y desde eso, desde la pareja, creo, con la mujer embarazada, que es muy bonito, ¿no? Trabajarlo así, pues, como se fortalece un vínculo entre los tres, ¿no? A pesar de que aún no haya nacido. Sí, Entonces, sí. Qué bonito es ahora el que los papás siempre busquen maneras de hacerlo mejor, de hacerlo mejor que tal vez que quisieron con ellos, ¿no? Siempre ser mejor que lo que sus padres tal vez hicieron con su educación. Eso es lo bonito. así, tener más recursos, ¿no? Y más herramientas, no solo, pues, lo que siempre sabía, que quizás puede haber algo mejor, ¿no? Entonces, siempre es bueno y sí, que bueno, que estos espacios aquí realmente para todo, ¿no? Para los niños y para los papás y para toda edad. Bueno, eso es lo que es Patapila hoy en día, eso es lo que se ofrece y ahora que tiene esta sucursal nueva también donde pues, me imagino que va a ser los mismos talleres para la población que quede más accesible esa ubicación, ¿no? Que está en Quillacollo. Sí. Pero la misma filosofía creo que es importante que se mantenga, ¿no? Como he dicho desde los inicios, desde esa libertad, esa rebeldía, ese buscar no hacerlo rígido, tradicional, sino que sea un espacio libre. Creo que ese pilar fundamental está en Patapila, no solo en todos los talleres que ofrecen a los niños, bebés, mamás, papás, adultos mayores, etcétera, sino también con la gente que está acá dando los talleres, ¿no? Como profes, ¿no? Vuelvo un poco a lo que me contabas de la entrevista que tuviste con Anita en un inicio. Sí. Donde quizá también está un poco esa predisposición a aprender y hacerlo de esta manera, con la forma de que se trabaja en Patapila. Y creo que eso también, y yo lo puedo ver desde ese lado, ¿no? También, que también se trabaja de esa misma manera con los profes, ¿no? Y se busca que ellos no solo lo hagan así con los chicos, sino también así se lleva, creo, la formación de los profes, que es constante, ¿no? Te debo decir, bueno, esto no se ve, no se lo dice, pero acá también de parte de Fabi hay una predisposición y una búsqueda constante de formar también con más herramientas artísticas, pedagógicas a los profes, ¿no? Entonces eso creo que se respira Patapila en todas las ramas que tiene eso, ¿no? Sí, sí, como dices, es importante no solo de los niños, de los alumnos de la edad que tengan, sino también de los papás y de nosotros los profes, estar predispuestos a aprender constantemente, ya sea de mi yo profesional externo que venga, de mi compañero, de mi compañera, qué interesante esto que hace, me gusta, yo lo puedo aplicar a mi área, a mi clase de esta forma, ¿no? Entonces, qué importante es estar predispuestos y permitirnos aprender de nosotros. Porque has contado lo lindo que es ver a los niños, que puede ver de mucho su desarrollo, su crecimiento, el que hayan pasado desde bebés o las experiencias desde niños más jovencitos que hasta ahora buscan venir, que ya son adolescentes, jóvenes, etcétera. ¿Cómo es, y aquí te lo pregunto, ¿no? Esa otra parte también de tener que lidiar con malos entendidos, ¿no? Tú como la directora de todo este lugar, porque, y sí te lo mencionaba la pasada, trabajar con poblaciones, o sea, con papás que confían en los niños acá, puede generar conflictos diferentes, ¿no? ¿Cómo es esa parte de tener que lidiar cuando las cosas no salen bien, se salen de control o las emociones le ganan a uno y así? Sí, bueno, es la parte menos bonita, digamos, ¿no? Tratamos con personas, ¿no? Y usualmente a veces de conflictos entre profes, entre pares, o conflictos con los papás. Yo me acuerdo mucho de esto. La primera vez que tuve un problema, entre comillas, una Fabi más joven que le daba todo su amor a esas clases, a cada uno de los niños para que mejore, para todo. Y recuerdo que era una niña muy agresiva. Era un taller que se trabajaba con papás, pero los papás estaban solo de espectadores, no los incluíamos esas veces en el taller porque eran un poco más grandecitos. Una niña muy agresiva,
que sin razón a los niños los golpeaba, los empujaba. Y justo era más grandecita que los demás, un poco más gordita también, ¿no? Entonces era más fuerte. Y siempre nosotros los profes buscábamos, no, fulanita, no hagas eso, eso está mal, no se pega, no se empuja, qué sé yo. Pero nosotros no recibíamos este apoyo de la familia de, mamá, usted tiene que trabajarse en casa. Hay que rastrear qué está pasando con esa niña para que sea así de agresiva con sus compañeros. Y era algo, bueno, esas veces los padres de esa época no me van a dejar mentir, todos ellos lo presenciaban la situación, ¿no? Entonces ahí era una insistencia de, mamá, te gusta hablar, mamá tiene que trabajar eso con su hijo, mamá, hay que ver. Entonces la mamá realmente se llegó de un punto en el que se ofendió tanto que vino a hacernos pues el show delante de todas las mamás, porque venía con la abuela, me acuerdo, y vino la mamá específicamente a hacernos el show de cómo la van a tratar así a mi hija, de cómo me van a decir respecto a las reglas de los límites, pero si mi hijita no hace nada, y todas éramos como que, pero tenemos hasta, me acuerdo que estábamos hasta grabando un video de baile, y ahí, en el mismo video que estábamos grabando todos los niños, ya vestiditos, todo, una niña así, ¡bah! con la maraca, no me acuerdo qué instrumento era. Entonces sí fue como que desde la queja, desde el enojo, la mamá vino muy enojada, y yo obviamente me sentí muy pequeñita. A pesar de que logré solucionar el asunto y ya, me acuerdo mucho de esa primera vez porque a mí me afectó mucho, desde cómo pueden haber problemas en un espacio en el que estás haciendo lo mejor posible, en el que estás dando tanto amor. Y obviamente después de eso ya vinieron, que siempre hay, es constante, ¿no? Malos entendidos, a veces hay personas que no saben cómo comunicarse, cómo dirigir su molestia, el malentendido o respecto a nosotros, respecto a la persona que te está diciendo o con quien están hablando en su momento, ¿no? Pero realmente eso me enseñó mucho de no ahogarme en un vaso de agua, porque para mí fue muy crucial esa vez, porque me sentí muy mal, me sentí muy agobiada, abrumada por la situación desde el peso que yo sentía de cómo voy a tener esta queja negativa, cómo voy a tener este comentario negativo cuando estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, cuando una persona se queja y las otras 50 aman mi trabajo, aman lo que hago. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué sé yo? Y ahí me di cuenta que realmente, a pesar de lo bien que puedas intentar hacer las cosas, siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que haces, o alguien a quien no le va a parecer. Uno siempre se va tapando, ¿no?, con este tipo de situaciones. Y bueno, ya estoy acostumbrada, ¿no?, a cómo solucionarlo más fácil, o cómo darle menos importancia a la situación, porque es muy interesante cómo a los papás también les cuesta cuando se les pone límites de, ¿sabe qué, papá? No puede hacer esto. No se permite. O aquí, por ejemplo, tenemos muchas dificultades respecto a los acompañantes, por ejemplo, ¿no? En el reglamento. Y justo por estos malos entendidos que hemos tenido en su momento, hice redactar un reglamento bien larguito que todos los que se inscriben aquí lo leen antes, ¿no? Mire, estas son las reglas que manejamos de forma interna para hacer correctamente nuestro trabajo. Si no está de acuerdo, creo que este no es el espacio para usted, pero si está de acuerdo, bienvenido. Entonces nosotros ahora hemos evitado muchos problemas de malos entendidos con este reglamento larguísimo que explica a detalle es como una recopilación de todos los problemas que hemos llegado a tener aquí para evitarlos, ¿no? Tener las cosas más claras para evitar cualquier tipo de malentendido y poder trabajar de forma óptima, poder trabajar de la mejor manera, y siempre evitar estas dificultades que afectan a los profes, afectan a los niños, me afectan a mí, afecta a todo el personal, ¿no? Desde la parte emocional, y obviamente a los papás, ¿no? O sea, ¿quién quiere renegar? ¿Quién quiere encontrarse con ese tipo de cosas? Claro, y sí es normal, o sea, obviamente a partir de esta experiencia como la que me cuentas, que habrás tenido pues decenas de momentos en los que has tenido que lidiar con malos entendidos, con conflictos, con reacciones quizás, incluso con cosas que no correspondían, ¿no? Y esa que podrá identificarse cualquier persona que ha tenido que trabajar, que atender clientes o reclamos o atender quejas,
que muchas veces incluso ni cosas que ni le toca tiene que escuchar y tragársela, exacto, ¿no? Y esa es la queja, ¿no? Y creo que a partir de la experiencia uno va encontrando herramientas, ¿no? También para lidiar, para de respirar, de Sí. calmarse, porque sí, como hay mucho tema de ego también, y porque quizás si tienes un reclamo sobre el hijo, en el caso de los papás, ¿no? Y lo normal es que salgas a la defensiva y que no, ¿cómo mi hijo va a estar mal? Bueno, van a decir que él es el problema o que él se está comportando mal o que él está teniendo estos conflictos que, pues, que quizás yo no los veo porque yo no estoy todo el tiempo con él o en mi casa no es así o lo que sea, ¿no? Pero sí es como sentirse atacado, decir, oye, como tomárselo personal, como, ¿no? Entonces ahí salen y creo que es normal en el momento que surja mucho de eso, ¿no? Y también has aprendido con eso, pues, a encontrar soluciones, ¿no? Como un reglamento bien estructurado, extenso, claro, donde pues también se evita, ¿no? Aquí está, ¿no? A ustedes estaba de acuerdo con que acá se manejan las cosas de esta manera. Y sí, pues la experiencia ha hecho también que se ven esas cosas. Pero ha habido problemas entre profesores acá, que has tenido que lidiar tú como, que has tenido que mediar, ¿cómo ha sido la parte también de los conflictos ya, digamos, con el personal que trabaja aquí, de todo tipo? A ver, O limpieza administrativos, etcétera. al inicio recuerdo, y eso hablamos mucho con alguna de las profes que estamos desde los inicios aquí y hemos visto esto surgir, crecer de golpe. Al inicio todo era más fácil en el sentido de la administración, en el sentido del manejo de los profes, porque éramos como hermanitas, ¿no? Éramos familia, bueno, y ellas siguen siendo para mí mis amigas y familia, pero era muy fácil de esta situación de los malos entendidos se resolvían más fácilmente o no existían malos entendidos, ¿no? Ahora que son muchos más, que cada quien trabaja en su área, que hay más recursos, más materiales, más todo, empiezan a haber algunas dificultades, algunas complicaciones. Obviamente yo tengo que estar ahí de mediadora, de ver qué ha pasado, ¿no? O sea, dame tu versión. Mira a la otra persona, a ver, dame tu versión, ¿no? Porque yo siempre procuro y procuramos aquí en Patapila que entre profes, entre todo el personal, haya una sinergia, haya una buena energía para poder trabajar como lo hacemos hasta ahora, ¿no? Por eso es igual comentabas hace rato de las reuniones, capacitaciones constantemente que tenemos, buscamos que jugamos entre profes, ¿no? Buscamos generar estos espacios de juego, de aprendizaje también, ¿no? De compartir entre nosotros, porque la mayoría de nosotros mismos somos nuestra vida social también, ¿no? De, ¿qué has hecho? O compartir anécdotas, experiencias, ¿qué te ha servido con este niño, con esta persona? Bueno, yo lo tomo y lo hago también, ¿no? Entonces, muchas veces de mediadora, no este era mi material didáctico y yo lo he hecho con mucho cuidado, con mucho tiempo, y esta otra profe lo ha usado sin decirme, ¿no? Y era ok, no, esta idea de malos entendidos igual siempre se puede ir arreglando mejor, o de yo he armado esto, yo necesito usar este curso con este recurso en específico y tú estás usando y yo tenía que haber usado, qué sé yo, cosas que, pequeñas tal vez, que luego se pueden ir arreglando y solucionando. El otro día igual había unas diferencias entre unas profes y justo la señora que limpia, y yo hablé con ambas por separado, ¿no? Y les dije, ¿sabes qué? Ok, entiendo sus versiones de ambas, pero mañana vas a empezar de cero. Vas a decirles lo siento por lo que, no sé, disculparse y poder plantear la posibilidad de volver a empezar de nuevo, de que no vuelva a haber malos entendidos y tal vez hasta de disculparse, ¿no? Y yo hice que la otra parte también lo hiciera, como a los niños de ya, discúlpense y háganse amiguitos de nuevo, ¿no? Entonces, con esa idea también me pasó recientemente de arreglen sus malos entendidos. No es bonito trabajar cuando hay este tipo de fricciones. Admitan sus errores, vuelvan a empezar y discúlpense, ambas partes, ¿no? O sea, eso es complicado desde cada subjetividad, qué es lo que ha pasado. Claro, claro. Y de hecho yo puedo percibir una manera muy asertiva de parte tuya al momento de manejarlo, ¿no? Y creo que es producto también de la experiencia.
porque como dices, al inicio no había necesidad, era más sencillo todo, pero se han presentado muchas situaciones. Entonces creo que en ese sentido he visto que se ha manejado de una muy buena manera, porque los conflictos trabajando, particularmente con niños, creo que se amplían, se multiplican, ¿no? Porque ya no es solo entre profesores cómo lo manejan con los niños, sino es con los papás de los niños respecto a si hacen algo malo o si algo les puede pasar. Los niños son traviesos, los niños son inquietos, los niños no entienden cómo se manejan a veces materiales, espacios, se arrojan ellos mismos o a sus compañeros, accidentes pasan, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias también tú con la idea de que estas criaturas, digamos, frágiles, imprudentes, juguetonas, que no miden muchas veces, están conociendo también los límites de su propio cuerpo? ¿Cómo, cuando pasan situaciones o enfermedades, etcétera, cómo ha sido lidiar con esas situaciones, no solo como profe, sino ya después como jefa, ¿no? Bueno, primero lo que decías, Ale, o sea, a pesar de que por la experiencia creo que ahora manejo los problemas y los altercados de mejor forma, a mí me ha costado mucho, y así como los profes en su momento han tenido muchos desbordes, seguramente yo también. Yo soy muy renegona, por ejemplo. Yo reneo todo el tiempo. Yo reneo. Es muy mi... Esta es su pausa, la pediste su pausa de renegar. Es muy mi forma de ser, ¿no? Soy muy perfeccionista, muy estresándome por las cosas, pero yo ya he aprendido todo ese tipo de reneo y ya respiro, ya bueno. Pero muchas veces, ¿no? Los profes también se han encontrado con ese momento malo, tal vez que yo estaba pasando, o con ese estrés. Es que es normal, ¿no? Que sí, cada uno tenga un momento en el que no se aguante ni él mismo o ella misma y tenga que, lamentablemente, pues... extender ese enojo a gente que quizás no correspondía o no era para tanto, ¿no? Sí, o sea, yo admito muchas veces que ellos han recibido algunas veces la peor parte, en el caso mío, ¿no? Pero yo siempre busco, al igual que ellos y la comunidad de profes en este caso que hay, el seguir aprendiendo. Por ejemplo, algo que estoy implementando recientemente para mí y para los profes es estoy recibiendo asesorías respecto al liderazgo, respecto al trabajo en equipo, respecto a la retroalimentación, a la comunicación, porque yo admito lo que no hago bien, pero quiero hacerlo bien, quiero hacerlo mejor. Entonces creo que por eso también van funcionando las cosas, van resolviéndose las cosas de forma más asertiva, porque igualmente yo voy buscando en qué estoy fallando para ir aprendiendo y mejorando, ¿no? Porque yo no empecé esto sabiendo cómo ser líder de todo esto que está pasando ahora, ¿no? Respecto a lo que dices a los niños, es bien inevitable, todo pasa, ¿no? Y buscamos estar bien, tener bastante cuidado, ¿no? De lo que pudiera pasar. Felizmente hasta ahora siempre han sido cosas menores, golpes, como pintura alguna vez, ese tipo de cosas. Sí, alguna vez, solo que felizmente muchos de los materiales que usamos no son tóxicos. Claro, entonces tienen que ser no para Entonces sí, digamos cosas así menores, o algunos altercados entre niños, algún rascado, algún golpe tal vez, que siempre vamos trabajando con los papás. Alguna vez me pasó 2 niños se agarraban puñetes, pero grandes, ya 8, 9 años, y yo era de, ¿por qué se agarran a puñetes? ¿De qué ha pasado en la dirección? No he hablado con ellos. Él ha empezado. ¿Y por qué? Por eso, y luego en la punta, ya se quedan aquí 10 minutos conmigo sin hacer nada porque esto no está bien, ¿no? Y ellos ahí aburridos de, ya nunca más te voy a pegar, ya. Ya, yo tampoco, ya. Y amiguitos, digamos, ¿no? Porque muchas veces estos conflictos entre los niños realmente son menores, y a veces los papás en realidad son los que lo hacen más grande. Pero ellos entienden, se disculpan, se abuenan y vuelven a ser amigos, ¿no? Algunas veces hemos tenido... me acuerdo una vez en la otra sucursal que el piso era un cachito más resbaloso. Estábamos jugando, estábamos corriendo, pero son cosas que pueden pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, tú sabes. En un abrir y cerrar de ojos, las cosas a veces pasan. Y justo esta niña estaba corriendo y se cayó. Pero, bueno, una niña igual se sentó a decirle, ¿por qué no has puesto tus manos? Le dice, ¿no? O sea, como con extrañas, básicamente, o sea, se cayó así. Pero no puso las manos y se rompió el brazo porque cayó sobre su brazo. Cayó. Ajá. Entonces la niña le decía,
¿por qué no has puesto tus manos? O sea, desde la lógica de ella, de cómo te has caído de esa forma tan de cara, ¿no? Y ahí me acuerdo, fue de los peorcitos accidentes que pasó, ¿no? En el ese rato llegó el papá y lo fue a revisar y estaba y eso no, de que es un poco mejor pino y pasó las clases, ¿no? Porque fue algo que realmente no se podía evitar. Estábamos jugando pesca, ¿no? Y se cayó. Entonces, por eso igual, por ese tipo de caídas, ¿no? Que caes y sin poner las manos, es que desde pequeñitos vamos buscando trabajar todo eso, ¿no? La estimulación temprana, como dices. Sí, la estimulación temprana, por eso más grandecitos igual trabajar mucho los reflejos, el equilibrio, la coordinación para que ellos, como decías, estén bien al tanto de sus cuerpos, ¿no? Porque cuando son pequeños, pues ellos a veces no miden, se chocan, se caen con más fuerza de lo que ellos pensaban. Entonces es importante que ellos adquieran también esta conciencia corporal de hasta dónde pueden y hasta dónde también es peligroso. Sí, pero es normal, digo, todos los niños nos hemos accidentado en esa etapa, hemos tenido caídas, lo normal era tener las rodillas raspadas, ¿no? O sea, hay muchas veces sangrando incluso, pero lo bueno es que cuando eres niño no te afecta tanto una caída, ¿no? Te paras y sigues, ¿no? Entonces ya adulto sí te puedes quedar ahí un rato hasta que se vuelvan a ordenar tus órganos y todo, puedes levantarte, ¿no? Pero sí, es bonita también esa etapa, porque es parte de, así también con accidentes se entienden los límites, ¿no? De su propio cuerpo y de sus propias acciones y que tienen consecuencias. Y luego les pasa realmente algo. Sí. ¿No? Entonces, pues sí, las anécdotas con niños que también son incontables porque trabajar, pues no sé si tendrás una idea de cuántos niños habrán pasado hasta ahora por Pataquila desde que ha iniciado, desde el grupo de las niñas te pasaron virtual hasta ahora, pero me imagino que fácilmente pasan los cientos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita si me agarras en curva de cuántos han estado, claro, mucha, ¿no? ¿Cuánta gente ya ha pasado por aquí, no? Es muy... Creo que es un número grande. Sí, seguramente que sí, contando todas las edades de alumnos que ha tenido diferentes Patafilas, ya sea por un mes o por años que hayan estado. Entonces, bueno, muchos pies de todo tamaño han pasado Patapila por estas salas y no, pues qué lindo que se mantenga esa esencia del inicio de lo que comenzó como un proyecto educativo personal, un proyecto propio de tu formación, digamos, de la universidad, hacia una realidad y un proyecto grande, ¿no? Y con miras a crecer aún más, que no estás dispuesto a ponerle ese calzado, ese pie, para que siga con libertad expandiéndose y caminando por donde tenga que ir. Y pues sí, y se ve también, ¿no? Por lo que has podido compartir ahora en otros momentos que te puedo escuchar de la visión que tienes para esto, es que este espacio persiga muchísima más gente de la que ha dedicado, ¿no? De la gran cantidad que ha llevado hasta ahora, pero pues que ese es un proyecto que lo ves a largo plazo también, no solo a corto plazo tienes muchas ocupaciones, pero también no pierdes de vista hacia dónde está caminando, ¿no? Ese proyecto. Así que algo que nos quieras decir de a dónde va Patapila, hacia dónde está en camino. Bueno, ahora me proyecto con esta primera, bueno, esta es la casa matriz, digamos, y hay una sucursal, como mencionaste, recientemente inaugurada. Mi proyección es tener más sucursales, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, para poder alcanzar a más lugares. No siempre nos dicen, ¿y cuándo van a estar por aquí? No, necesitamos algo de esto aquí. Entonces, esa es mi proyección, ¿no? A mediano plazo. Abarcar, extender los brazos, los pies hacia otros lugares. Ok, sí, y bueno, esa es una visión muy linda de cómo vivir la educación y el arte en todos los niveles, en todas las edades, y pues creo que el que vive el proceso desde cero te ayuda también pues a dar pasos más certeros a medida que vas a las lecciones que has aprendido desde cómo manejar tu propia clase como la única, y después cómo indicar a un profesor de cómo hacerlo de esta manera. Y como y a medida que creces, pues los conflictos crecen, pero también tu capacidad de delegar, de soltar, de encontrar gente y de tú manejarlo también crece, ¿no? Y de que va. Entonces creo que es por eso siempre el proceso, digamos, quizás es más importante que el final, porque pues si ya te dieran las, no sé, 20 sucursales, pues no sabrías probablemente cómo lidiarlo, ¿no? Sí. Y bueno, pues qué bonito es haber escuchado todo esto, Fabi, de ti, que es un proyecto que
aún es un niño aún, Sí. pero que pues sí, que ya ha tocado mucha vida. Así que Fabi, gracias por el espacio, no solo el espacio en el que hemos grabado, sino por el espacio de tiempo que has dado para conversar conmigo, para poder contar mucho más sobre esto, sobre cómo ha empezado y hacia dónde va y todo lo que hemos podido hablar. Hemos hablado hasta de pautas publicitarias, pero en un momento yo he dicho que no sabemos dónde va a acabar esta charla, pero gracias por la apertura, por esta charla conmigo. No, gracias a ti, Ale, ha sido muy gratificante, muy bonito el charlar de esta forma. Perdón más bien por todas las interrupciones que han habido, inevitables, pero sí, he disfrutado mucho la conversación, me has hecho rememorar muchas cosas que a veces uno ya se olvida, a pesar de que no es mucho tiempo, uno se olvida de todos estos otros aprendizajes, pero que das cuenta que en realidad están reflejados en estas nuevas decisiones que uno toma. Espero que no sea la única vez, la primera vez, esta primera vez. Y gracias a ti, me ha gustado mucho cómo has ido direccionando esta conversación, que no sabíamos a dónde iba a parar. Sí, como siempre este espacio está abierto también en algún momento pues, de repetirlo, ya veremos de qué hablamos, seguramente pues de cómo ha ido en este tiempo que Patapila como proyecto y tú también como quien lidera, ¿no? Patapila, así que te agradezco por la disposición y pues esta ha sido la charla. Bueno, si alguien ha escuchado la charla completa, le agradecemos un montón porque sé que es complicado, pero probablemente fragmentos de la charla sí hayan podido verlos. Así que pues también gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado de conocer más sobre este espacio todos y pues hasta una próxima. Chao, vale, gracias.